Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar. Aforismo número 10. ¿Quién pertenece a quién? ¿El hombre a la tierra o viceversa? Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía? Jorge Luis Borges, Ajedrez. Eterno infinito. Eran las 11 de la noche. Camilo caminaba en su deambular cotidiano hacia la casa, cuando de repente lo inusitado se presentó ante sus ojos. Era de una grandeza espectacular. Sus extremidades eran tan largas que uno de sus más pequeños músculos le cubrían de tamaño. Perdió toda fuerza de voluntad. Sabía que era el único que lo veía, pues los demás pasaban por su interior como si ésta fuera una simple masa nebulosa. De repente, algo lo absorbió hacia la masa, lo atrajo hacia sí de tal modo que literalmente lo jaló hacia su interior. Su fuerza era tal que no le dio tiempo de sacar las manos de sus bolsillos, que esta vez lo hacían sentirse una presa más fácil. No sintió que la atmósfera cambiara cuando estuvo en su interior. Esta permanecía tal cual estaba la temperatura ambiente, con sus fríos septentrionales que ya traían en sus entrañas la escalofriante necesidad de refugiarse en el calor. Fue izado por una maraña de tendones insensibles que rápidamente le permitieron ver la inmensidad de la ciudad en que moraba, y le sorprendió a la vez encontrarla tan acostumbrada a sus luces de anochecer, sin asombrarse por nada de lo que pasara a su alrededor. La velocidad fue tal que no le dio tiempo de sentir el vértigo que cotidianamente le producía cuando con su esposa subía a la montaña rusa. No podía preguntarse nada. Sabía que todo no sería más que cuestión de esperar a que las cosas se desarrollaran por su propia inercia. No tenía más que hacer. Solo esperaba a que la interminable ascensión acabara pronto para salir de dudas. Curiosamente, no tenía miedo. Sabía que lo que le estaba pasando no le estaba ocurriendo más que a él, y eso lo tranquilizaba en cierta medida, aunque, de hecho, así se sentía narcotizado, desadueñado de sí mismo. Sentía que no podía mover uno solo de sus músculos si así lo quisiera. Cayó en una atmósfera sin piso. Logró por fin sacar las manos de sus bolsillos e intentó realizar el movimiento cotidiano de apoyarse en algo para ponerse de pie. Sabía que la posición en la que se encontraba no era propiamente la vertical. Se lo decía su costumbre de llevar 45 años donde la mitad de su vida había sido más en la última posición que horizontal. No necesitó ayuda. Por simple fuerza de gravedad fue verticalizado y empujado hacia una cámara donde se veía él mismo en múltiples veces. Le sorprendió su aspecto. Tenía el rostro envejecido, como si hubieran pasado eternidades de años en aquel corto tiempo en que fue ascendido. Tampoco se reconoció, pese a que sabía que era él, el Camilo, padre de 3 hijos y esposo de una mujer que todos los días lo salía a recibir a la puerta con un vaso de jugo en la mano y cuyos 3 hijos ya no lo saludaban en agradecimiento por haberle regalado un televisor a color con control remoto. Desapareció una de las miles de sus imágenes para dar paso a una salida que, sin él mismo pensarlo, lo transportó al confín de los confines. Se sintió más liviano. No había más que levedad en su ser. Nada le sorprendió, pese a que todo él había cambiado tanto en su apariencia como en su interior. No era dueño de su voluntad ni de su vida. Esto lo sabía desde el momento en que se dio cuenta de que era el único que había visto la masa aparecerse ante sus ojos sin preguntarle de qué manera quería o debía ser tratado. Encontró otros seres que le miraban con curiosidad. No eran con una apariencia física semejante a la suya. Se sintió un bicho raro al que observaban con curiosidad y desprecio. De nuevo, fue izado para ser observado a la altura de la visión de los que lo observaban. Tomaban una parte de acá, otra de allá. Nada le dolía, pero sabía que eran sus partes las que estaban tomando porque las veía salir de su cuerpo caliente. Conservaban el color rojo latente que tiene la vida.
No tocaban nada con las manos, pues todo era manipulado por artefactos que permitían desmembrar hasta el último de los cuerpos carnosos, solo para observar la más delgada fibra muscular de todos y cada uno de los organismos y microorganismos que conformaban su cuerpo. Estos, él ya no los veía, pero sabía que era de estos de los que se ocupaban, pues notaba el interés nauseabundo que generaba su inapreciable presencia. Ese interés nauseabundo mostraba en ellos a la vez la certeza de que no era posible que una estructura tan finamente diseñada fuera a la vez tan poco aprovechada. Él no entendía su lenguaje, porque además no hablaban, pero sí sus gestos faciales, que en nada se diferenciaban de los de las viejas chismosas que solían visitar a su esposa cuando ocurría algún percance al interior de la casa. Se preguntaba con curiosidad, ¿por qué no sentía nada? ¿Por qué podía observar todo lo que acontecía a su alrededor sin sentir en absoluto ningún asomo de dolor? ¿Cuál era la razón para que entre tanta gente en el mundo fuera exclusivamente él el que tenía que pasar por esta situación? Todos lo observaron al mismo tiempo con mirada de desaprobación, como queriéndole decir en tono de orden, ¡cállese! Esto lo notó él inmediatamente, pues su asombro fue tal que no le quedó más remedio que dejar de pensar para poderse callar. Terminó totalmente desmembrado, convertido en millones de partes, con su conciencia arrinconada y sus músculos desarticulados, pero nada le dolía. Ya no tenía sensación alguna. Ya no se preguntaba por qué no le dolía nada, por qué no se quejaba, cuando cada una de sus partes era tomada como si se sacara un producto de la vitrina de la tienda del mercado. Ya no le quedaba nada más que su conciencia. Todo estaba repartido en minúsculos compartimientos, millones de compartimientos que semejaban pequeños panales en donde se albergaba un larvario que prontamente sería puesto como semilla germinada en otro ensayo de planeta, porque su conciencia, arrinconada, tirada, abandonada, le decía que la oportunidad estaba perdida, que ya no habría posibilidad de recuperar algo bueno en ese lugar de donde la habían tomado. Solo le quedaba la tranquilidad de que todas y cada una de sus partes serían plantadas en gran cantidad de mundos y que en alguna parte él, en forma de conciencia, podrá bajar a uno de esos planetas, tomar una de sus muestras, diseminarla de igual manera en que lo hicieron con su cuerpo, para darle otra oportunidad perdida al millón de corpúsculos que vagan por la galaxia. Era una hora nocturna. Camilo caminaba en su deambular cotidiano hacia la casa cuando de repente lo inusitado se presentó ante sus ojos. Hasta aquí, Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar.